Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos toca el capítulo 20 del libro Psicología Revolucionaria. Lo vamos a leer. Empezamos pues. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, ambas exigen atención. En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de la ventana de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro. Y para ello los sentidos de percepción externa no sirven. Motivo este más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. ¿Por qué? Porque es hacia adentro. Hacia afuera tenemos las 5 ventanas de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Son las 5 ventanas de los sentidos. Tenemos los sentidos para percibir las impresiones a través de esas 5 ventanas, pero no tenemos un sentido para observar el mundo interior. No tenemos el sentido de la autoobservación. Lo tenemos que desarrollar. Lo teníamos en la antigüedad, en la edad de oro, en la edad de plata, en la edad de cobre de la raza. Pero entrando al Kali Yuga, la humanidad empezó a degenerarse más y más, poco a poco. Y ese sentido se fue perdiendo a medida que la conciencia se fue embutiendo en el ego, se fue embotellando en el ego. Y hoy en día ya nadie tiene ese sentido. Por eso nadie está consciente de su mundo interior, porque no lo puede observar. Es muy difícil. Pero nosotros proponemos crear ese sentido de autoobservación interna, íntima, para nosotros tener una vida interior rica y tener una mente interna, una mente interior, y a través de esa mente interior la conciencia se puede expresar. El punto de partida de la ciencia oficial es su lado práctico, o sea, es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Incuestionablemente, estos dos puntos de partida, renglones arriba citados, nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben autoobservarse y las razones para ello. La autoobservación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento: el externo y el interno, y que a menos que tengamos en sí mismo el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los planos u órdenes de ideas podría llevarnos a la confusión. Sublimes doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo pertenecen al terreno de lo observable. Sin embargo, son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento interno. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa. El segundo solo puede ser percibido mediante el sentido de autoobservación
interna. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la casa, de la sala. ¿Sí o no? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Los sillones de la sala, el armario, la cocina, la silla donde me siento, la mesa, o nuestro mundo interior? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros traumas que tanto dolor nos causan, nuestros miedos, nuestros afectos, el amor que sentimos hacia alguien o el odio que podemos sentir en un momento dado hacia alguien, el resentimiento, el no poder perdonar. ¿Qué es más importante, lo externo o lo interno? Es obvio que para nosotros es más real el mundo interior que la mesa del comedor o los sillones de la sala. ¿Sí o no? Seguimos. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Eso es irrefutable, irrebatible. En el mundo interior vivimos constantemente. Vivimos sumergidos en nuestro mundo de pensamientos y de emociones, de amores y de odios. Eso es irrefutable, es irrebatible. Nos importa más nuestro mundo interno que el mundo externo. Aunque muchos digan lo contrario, es porque no se han autoobservado. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera. Incuestionablemente los dos mundos, el interno y el externo, son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable, el mundo interior es lo autoobservable, en sí mismo, dentro de sí mismo, aquí y ahora. Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo interior, su vida interior particular, sus propios mundos internos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esa es una máxima que está en el templo de Delfos en Grecia, en un frontispicio. Homo nopsete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Todo está dentro de uno. Si uno se conoce por dentro, como somos un microuniverso, conocemos el macrouniverso, el macrocosmos. Dice el maestro, cuanto más explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, porque uno debe seleccionar sus amistades, uno no se debe juntar con malvados, porque pues el que se junta con lobos a aullar aprende. Entonces dice el maestro, hay que seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc. O sea, del mismo modo que es indispensable aprender todo esto, caminar en el mundo exterior, así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Realmente el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana, decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. Esto ya lo habíamos comentado, que es un sentido atrofiado. Tenemos cinco sentidos para ver el mundo exterior.
vista, oído, olfato, tacto y gusto. Pero no tenemos un sentido desarrollado para ver nuestro mundo interior, que es tan importante, es mucho más importante que el exterior. Nosotros vivimos en el mundo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de nuestros amores, de nuestros odios. Y no tenemos ese sentido, está atrofiado porque el ego nos lo ha atrofiado. Entonces hay que revertir el mal. Hay que sanar lo que está enfermo dentro de nosotros. Hay que recuperar los poderes que otrora tuvimos como humanidad y que ya no tenemos. Y ese sentido hay que desarrollarlo en la medida en que practicamos la autoobservación. Se va desarrollando, órgano que no se usa se atrofia. Más nos autoobservamos y ese sentido va cobrando fuerza en nuestra psiquis. Y después, cuando ya después de mucho tiempo, muchos años, hayamos aprendido a autoobservarnos y a meditar, que es una autoobservación más profunda, más recogida, más introspectiva, entonces ese sentido de autoobservación se volverá instintivo. Y ya no podremos dejar de autoobservarnos, será un acto reflejo instintivo. Y qué bueno que se volviera instintivo. Así conoceríamos nuestro mundo interior, que necesitamos ese sentido, que lo tenemos atrofiado, lo conoceríamos e iríamos despertando la conciencia, iríamos cambiando lo que no me gusta y lo que me gusta lo iríamos reforzando. Iríamos quitando los defectos, muriendo al ego y creando, cristalizando virtudes. Eso, lo contrario al ego, lo que tiene cerrado el ego, las virtudes, los valores del alma. Seguimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Hasta aquí el capítulo 20 del libro Psicología Revolucionaria. Espero que les haya gustado.